días a todos. Me gustaría comenzar, como no puede ser de otra forma, agradeciendo a la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares la invitación para hablar de un tema tan actual como es el de la inteligencia artificial aplicada a datos médicos. Bueno, tal como se ha comentado anteriormente, mi perfil es algo distinto del de la mayor parte de asistentes. Yo soy doctor, pero en informática, no tengo formación en el sector de salud. Y sí que tengo bastante experiencia en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Hace 5 años aproximadamente comencé a trabajar también con datos médicos, en colaboración con doctores, con investigadores de neurociencias, con radiólogos. Y bueno, en esta presentación me gustaría compartir mi experiencia y bueno, dar una visión global o general de lo que es la inteligencia artificial, las ventajas que tiene, las limitaciones que plantea también y una serie de recomendaciones a la hora de abordar proyectos basados en inteligencia artificial para salud. Bueno, como saben ustedes, a diario se generan multitud de datos médicos, de interacción social, análisis moleculares, historiales clínicos, etc. Cada uno de estos datos puede representarse de formas distintas en un ordenador. Por ejemplo, en el caso de interacción social podemos representarlo mediante grafos, los análisis moleculares mediante histogramas, tenemos texto abierto, como puede ser el caso de las historias clínicas, o imagen médica, que principalmente es lo que más pesa, digamos, en los sistemas de salud. Tradicionalmente, en medicina se han analizado siempre los datos y se han obtenido conclusiones o se han tomado decisiones en base a unas evidencias, por lo general basadas en la estadística. Bueno, pues podemos pensar en la inteligencia artificial como una especie de estadística más avanzada que nos va a permitir extraer información de más alto nivel de una gran cantidad de datos. En concreto, en esta presentación me voy a centrar en la rama de aprendizaje supervisado, que es la que nos permite hacer predicciones en base a unas observaciones. Y para entender cómo funcionan estos sistemas, voy a poner un ejemplo de uso. Consideremos, por ejemplo, que tenemos datos de un paciente, como sexo, edad, nivel de colesterol, presión arterial, etc. Y a esto lo vamos a llamar las características, los datos que tenemos. Existe una característica especial, a la que vamos a llamar clase, que es la que queremos predecir en base a las características anteriores. Por ejemplo, en este caso básico, saber si el paciente ha sufrido un infarto o no. Bien, pues partimos de una serie de muestras ya etiquetadas, es decir, sabemos esos datos, tenemos esas características para cada uno de los pacientes y sabemos también si ha sufrido o no un infarto. Pues podemos utilizar sistemas de aprendizaje automático o machine learning para predecir la probabilidad de infarto de un nuevo paciente dadas esas características. ¿Cómo funcionan estos modelos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es separar nuestros datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test. El conjunto de entrenamiento se va a utilizar para entrenar un modelo que, a partir de una serie de características de entrada, nos va a intentar predecir la clase, en base a las observaciones que tenemos en los datos de entrenamiento. Ese modelo, posteriormente, podemos aplicarlo a los datos de test para obtener el porcentaje de acierto de nuestro sistema, mirando datos que no hemos utilizado previamente para entrenar ese modelo. Bien, pues, ¿cómo funcionan internamente estos métodos? Voy a dar un caso de uso muy sencillito, un ejemplo muy fácil. Pongamos, por ejemplo, que tenemos solo dos características, que es el nivel de colesterol y presión arterial, y en amarillo tenemos si el paciente ha sufrido un infarto, y en verde en amarillo no ha sufrido un infarto, en verde sí que ha sufrido un infarto. Utilizando modelos como los Support Vector Machines, podemos separar nuestro espacio de características
de forma que cuando llegue una nueva muestra, el modelo simplemente mirará qué queda por encima o por debajo de esta frontera de decisión y lo clasificará de acuerdo a ese criterio. Además de Support Vector Machine, existen muchos otros sistemas de aprendizaje automático, como las redes neuronales. Las redes neuronales lo que hacen básicamente es transformar el espacio de características de entrada en un espacio más fácilmente separable, a base de hacer, como digo, transformaciones, de forma que luego sea más fácil realizar la clasificación. El problema, tanto de Support Vector Machine como de redes neuronales, es que no proporcionan explicabilidad. Y en medicina esto es fundamental. Afortunadamente existen otros métodos, como por ejemplo los árboles de decisión, que clasifican, al igual que los anteriores, pero nos proporcionan un árbol en el que se pueden ver las decisiones que se han tomado para llegar a esa conclusión. El aprendizaje automático tiene más de 50 años de historia y se ha utilizado ampliamente en medicina. En este artículo, por ejemplo, tienen un review, un estado del arte de algunos métodos de Machine Learning. Voy a poner un par de ejemplos simplemente. A partir de características de las células y características de un fármaco, pues podemos predecir con una red neuronal la concentración inhibitoria media, que nos da la efectividad clínica de un fármaco antitumoral en este caso. O también podemos, en el caso de este trabajo, extraer la correlación entre la expresión de genes y la presencia o no de un tumor. El problema que tienen estos sistemas de aprendizaje automático es que necesitamos extraer características, como las que teníamos de sexo, edad, etc. Hay problemas en los que es muy difícil esta extracción de características, son los problemas de alto nivel. Por ejemplo, en aquellos en los que trabajamos con imágenes, o con sonido, o con texto abierto. Afortunadamente, hace 10 años surgió una rama de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje profundo, Deep Learning, que incluye técnicas para trabajar directamente sobre los datos en bruto sin necesidad de extraer características. Utilizando aprendizaje profundo simplemente necesitamos una serie de imágenes etiquetadas con su clase, como puede verse en este ejemplo. Y también nos permite ir un paso más allá y producir segmentaciones, como la que se puede ver en este ejemplo. No solamente estamos diciendo si hay o no neumotoras, sino además el sistema, el modelo, marca la región donde la ha encontrado. El aprendizaje profundo se ha venido utilizando en medicina desde su aparición, sobre todo en imagen, para detección de tumores, segmentación de tumores, o también para detectar volúmenes de órganos internos. ¿No se ve? Sí, se ve. Este problema está bastante bien resuelto utilizando modelos de inteligencia artificial. Y como no, hay que hablar de ChatGPT, como en todas las presentaciones de inteligencia artificial. En un artículo publicado en el Journal of Medical Internet Research se concluye que un sistema basado en ChatGPT, simplemente con el historial clínico y la interacción con el paciente, es capaz de detectar en un 77% de los casos correctamente el diagnóstico. Es capaz de diagnosticar con esa precisión. Es una precisión realmente alta teniendo en cuenta la cantidad de diagnósticos posibles que puede haber. En resumen, existen dos tipos de sistemas de aprendizaje supervisado. Bueno, hay más, pero los principales son el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. En el aprendizaje automático podemos utilizar modelos sencillos como árboles de decisión o Support Vector Machine. No necesitamos muchos datos, podemos entrenarlos en cualquier máquina y pueden proporcionar explicabilidad.
Los modelos de aprendizaje profundo, en cambio, se utilizan en tareas de alto nivel, como reconocimiento de imagen, habla, texto, etc. Y son modelos complejos que normalmente requieren gran cantidad de datos, el entrenamiento debe hacerse con máquinas especializadas y normalmente este entrenamiento es más lento. A continuación quería mostrar un ejemplo de investigación en la que he participado. Se trata de patches, que es el principal resultado de la tesis de Aurelia Bustos que dirigí yo. Aurelia es doctora de verdad, es oncóloga, además de ahora doctora en informática. Y en este trabajo, que se hizo en colaboración con el Hospital de Sant Joan d'Alacant y con el Banco de Imagen Biomédica de Valencia, en este trabajo, como decía, se construyó una gran base de datos con 160.000 imágenes anonimizadas asociadas a 110.000 informes radiológicos de 67.000 pacientes. Es un conjunto de datos abierto para investigación y contiene tanto las imágenes, las radiografías, como metadatos en DICOM, los hallazgos radiológicos, localizaciones y diagnósticos. Y en el momento de su publicación fue la mayor base de datos, o la base de datos más grande que existía de estas características, y se pusieron en contacto de las instituciones que pueden ver para utilizar estos datos con el objetivo de entrenar modelos de visión. En Patches, originalmente teníamos una serie de radiografías asociadas a los informes radiológicos y a los diagnósticos. Lo que se hizo en este trabajo fue construir un modelo de lenguaje capaz de detectar de forma automática, a partir solamente del informe radiológico, los hallazgos y las localizaciones. Esto se hizo etiquetando un subconjunto de datos y luego entrenando un modelo de aprendizaje profundo capaz de extraer esta información a partir del informe radiológico. El hecho de proporcionar imágenes, hallazgos, localizaciones y diagnóstico hace posible entrenar modelos de visión que sean capaces de forma automática de extraer esos hallazgos, esas localizaciones o esos diagnósticos. Y es por esto que el trabajo tuvo ese impacto. Llegó la pandemia y bueno, extendimos esa base de datos con un proyecto de la Generalitat Valenciana, coordinado por la Universidad Miguel Hernández y el Banco de Imagen Biomédica de Valencia, para anotar una serie de imágenes con indicios, con hallazgos de COVID-19. Con esto pudimos entrenar modelos que se llegaron a utilizar durante la pandemia, los radiólogos tenían acceso a ellos, en el Hospital de Sant Joan. En esta última parte de la presentación me gustaría comentar todas las fases necesarias para llevar a cabo un proyecto de inteligencia artificial y dar algunas recomendaciones o aspectos que hay que tener en cuenta en cada una de ellas. En primer lugar, hay que definir el problema. Y esto que parece fácil a veces no lo es tanto. Es importante, desde el punto de vista de la medicina, plantear problemas que incluyan explicabilidad. Por ejemplo, un sistema que nos devuelva simplemente si un paciente tiene un neumotórax sin darnos ninguna información adicional, probablemente no sea útil. No sea útil, porque al 100% no va a funcionar, lógicamente, y un fallo no podremos detectarlo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta las muestras de entrenamiento que tenemos. Deben ser suficientes y en esta fase hay tres escenarios. El primero es que tengamos ya datos propios etiquetados, es el mejor de los escenarios, en cuyo caso ya podemos directamente utilizar los modelos. Otro escenario es que no tengamos datos propios, pero sí que podamos acceder a bases de datos externas que podamos utilizar para nuestra investigación o para cualquier otra aplicación. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que puede haber sesgos, por ejemplo, demográficos o de adquisición. Probablemente
los datos que estén en un hospital de Estados Unidos no sean tan parecidos a los que tengamos aquí. Y el tercer escenario, es el peor de todos, es que sea necesario etiquetar todos los datos. En este caso, pues hay que tener en cuenta la dificultad que puede llevar y los tiempos. Los datos, normalmente, no podemos usarlos tal cual. La investigación o el trabajo tiene que pasar normalmente por comités éticos, permisos de uso, consentimiento de pacientes en algún caso, anonimización en el caso de imágenes, etc. Esta fase, que tiene que ver también con trámites administrativos, a veces retrasa un poco este tipo de proyectos. También hay que considerar que según el problema es posible que haya sesgos de etiquetado. Es decir, por ejemplo, en el caso de un neumotórax, que haya que marcar la imagen, dos radiólogos probablemente no marquen exactamente la misma zona. Si tenemos todo nuestro conjunto de datos etiquetado por una misma persona, pues el sistema tendrá un sesgo que es similar al que tenga esa persona. Por tanto, en estos casos es conveniente tener más personas etiquetando. La fase de entrenamiento de modelos normalmente depende de los informáticos o ingenieros o expertos en inteligencia artificial, que tendrán que elegir el modelo teniendo en cuenta el tipo de datos, necesidad de explicabilidad o recursos computacionales, entre otros. Una vez tenemos el modelo entrenado, lo evaluamos con los datos de test, pero ¿cuánto es un buen resultado? ¿Con cuánto nos podemos conformar? Pues depende también mucho del problema. Un 98% de acierto en un sistema crítico que puede conllevar pérdida de vidas es un mal porcentaje, pero en cambio, si un 80%, por ejemplo, para pronóstico, pues puede que no sea tan malo. Hay que tener en cuenta también que puede haber problemas de generalización, es decir, si este modelo lo movemos a otro lugar, puede que no funcione, por los sesgos que comentaba anteriormente. Y, sobre todo, también hay que considerar qué consecuencias tiene un error, sobre todo en el caso de utilizarlo para diagnóstico. El modelo puede aportar una segunda lectura, pero si el profesional lo consulta antes, se verá influenciado por él. Pues todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta también. Finalmente, cuando tenemos ya el modelo evaluado, lo podemos desplegar en un entorno clínico o de investigación. Desplegar modelos en entornos clínicos a veces también tiene dificultades, porque cada hospital, como saben, tiene sus sistemas informáticos, pero bueno, en algunos casos sí que se puede llevar a cabo. También a veces es necesario certificar el producto, sobre todo si es un sistema crítico, que se llama, es decir, si un error puede conllevar la pérdida de vidas. Y por último, hay que mantener el modelo actualizado y monitorizarlo conforme van llegándonos nuevas muestras. Quería finalizar con las conclusiones indicando que es muy importante facilitar datos abiertos para poder entrenar modelos de calidad. Además de datos abiertos, los datos tienen que estar bien etiquetados por profesionales. Y a pesar de que existen muchos modelos de inteligencia artificial para aplicaciones médicas, es cierto que pocos llegan a la práctica clínica real, debido principalmente a estas causas: a la denegación de permisos de acceso y distribución por parte de las administraciones, falta de integración de las herramientas con los sistemas que ya existen en los centros sanitarios, por falta de interoperabilidad también entre distintos centros, o por alteraciones potenciales en la relación médico-paciente. Pero a pesar de todo esto, el potencial de la inteligencia artificial para la salud es inmenso, y grandes como Clínica Mayo, Moderna, entre otros muchos, ya integran la inteligencia artificial en sus procesos. En conclusión, la inteligencia artificial es una herramienta que puede apoyar al profesional. Evidentemente, en ningún caso intenta sustituirlo, ni lo hará mientras existan abogados. Y afortunadamente, como en el ámbito médico en general,
existe una regulación y en el caso de la Unión Europea están trabajando en ello, todavía no está publicada, pueden consultar aquí el borrador. Y este documento en concreto es muy recomendable revisarlo en caso de abordar un proyecto basado en inteligencia artificial, porque además indica por especialidades cuáles son los desafíos, los aspectos a tener en cuenta, y va a ser la normativa que previsiblemente se aprobará dentro de no mucho. Finalmente, pues, quería agradecer su atención y espero haber dado una visión global de la inteligencia artificial aplicada a datos médicos y que haya servido para ver el potencial que tiene, las limitaciones que tienen y los aspectos a tener en cuenta. Gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con la mesa redonda. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Me gustaría presentar a los dos participantes que nos acompañan hoy. Irene García Mosquera es licenciada en Matemáticas por la Universidad Central de Venezuela y doctora en Ingeniería por la Universidad Simón Bolívar. Desde el año 2021 es profesora contratada doctor en el área de Estadística en el Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática y miembro del Grupo de Investigación Biología Computacional y Bioinformática. Se especializan en análisis composicional de datos, de microbioma y técnicas estadísticas para el diagnóstico clínico en aspectos de aprendizaje automático y profundo. Es miembro del Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares y responsable de la asignatura Introducción a la Investigación en Salud y Bioestadística del grado de Medicina de la Universidad de las Islas Baleares. Por otro lado, Antonio Jaume Capó es miembro del Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática de la Universidad de las Islas Baleares, es investigador de la Unidad de Gráficos y Visión por Computador e Inteligencia Artificial, grupo que forma parte del Instituto Universitario de Investigaciones en Ciencias de la Salud, el UNIX. Es director del Laboratorio de Aplicaciones de Inteligencia Artificial de la UIP. Sus temas de investigación se centran en la inteligencia artificial, incluyendo la inteligencia artificial explicable, la visión por ordenador, los sistemas inteligentes para la rehabilitación motora y el procesamiento de imágenes médicas, entre otros temas. Es además colaborador del Grupo de Innovación Educativa en las Matemáticas y la Ingeniería, grupo que forma parte del Instituto de Investigación e Innovación Educativa. Así que, si me permitís, voy a hacer algunas preguntas primero yo y luego os pasaremos la palabra para lo que queráis preguntar. Voy a empezar con Irene y Antonio ha mencionado algunos puntos que creo que vale la pena que discutamos un poco más en profundidad. Por ejemplo, para ti, ¿cuáles son los principales desafíos éticos y de privacidad al utilizar la inteligencia artificial en diagnóstico y tratamiento médico? Y si los estamos abordando o aún no. Muchas gracias por la invitación. Y uno de los principales problemas éticos los ha mencionado Antonio. Sin embargo, a mí me parece fundamental pensar sobre qué va a pasar cómo vamos a manejar el momento en que se equivoca la inteligencia artificial en el apoyo al diagnóstico. O sea, el médico va a estar usando su herramienta y basado en eso y en lo que observa en la clínicamente, toma una decisión a lo mejor un poco más confiado en lo que le dice el algoritmo o lo que le está recomendando el sistema. Y entonces en ese momento habrá que tener como una previsión de cómo manejar un poco ese error. Ese es un problema que hay que pensar, porque eso va a ocurrir. El modelo de inteligencia artificial es un traje un poco estándar. En la medida que esté más entrenado y mejor alimentado con datos de calidad, con ajustes de modelos que no violen las hipótesis desde el punto de vista estadístico, que es muy importante, porque yo soy del área estadística, que no usar los modelos sin entender a profundidad qué es lo que está haciendo un poco por detrás y cuáles son los supuestos que deben prevalecer para que eso funcione. Entonces, en ese momento, independientemente, el clínico
pudiera, justo con el sistema, cometer un error, porque nada es infalible. ¿Cómo lo vamos a manejar? Esa es mi primera pregunta. Y la consecuencia que se me ocurre a mí ante esta pregunta es cuál es la tasa, la probabilidad de error. Es decir, ¿qué estamos manejando? ¿Una tasa de error del 15% o del 85%? O sea, porque esto es muy importante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Si estamos basándonos y vamos a fiarnos de un algoritmo basado en datos que estamos aportando al sistema, y a partir de aquí tomamos decisiones diagnóstico-terapéuticas, ¿cuál es la tasa de error previsible y cuál es la tasa de error que tenemos que asumir y comunicar al paciente? Claro, dependerá del problema y del entrenamiento, ¿no? Pero... Digamos que por encima del 50%, para que no sea por chance, como decimos. En algunas será muy alta y en otras no tanta, pero hay que compararlos con las tasas de error que cometen los médicos también, claro, obviamente, pero no hay que sumarlas, lo mejor es que no se sumen. Ya le quería preguntar a Tony, que lo tengo aquí al lado, ya que hablamos de la importancia de los datos, me gustaría que nos comentes o que nos des tu opinión de que cómo podemos garantizar que haya una equidad y evitar sesgos en la utilización de los modelos de inteligencia artificial cuando los utilizamos en medicina. Bé, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat. Realment és un plaer estar aquí amb els companys i en aquest espai. I abans de respondre a aquesta pregunta per continuar amb el debat que tenim ara en Irene i els companys de taula, jo crec que la raó moltes vegades dependrà del problema, perquè nosaltres en col·laboracions que hem realitzat amb hospitals, amb centres de rehabilitació, a vegades hem entrenat models i els models ens han donat resultats del 80% i hem dit, ostres, quin desastre, només un 80% quan veiem a publicacions científiques que un 90%, però resultava que justament per aquella clínica, per aquella patologia, un metge era capaç de detectar, els estudis que hi havia, era capaç de detectar un 30 o un 40%, per tant, incrementar molt. I l'altre, que com que tots els que estem aquí fem feina per donar suport en el diagnòstic, no per fer un diagnòstic, sinó per donar suport a un diagnòstic sempre, quan dissenyem, quan implementem un sistema d'intel·ligència artificial, sempre hi ha una part que és d'interacció persona-ordinador o una interfície gràfica d'usuari moltes vegades, on aquesta interfície gràfica d'usuari fa una proposta de diagnòstic, si hi ha patologia o no patologia, però mostra una sèrie d'informació per les quals se considera que hi ha una patologia. Per exemple, hem vist una imatge de la presentació que ha fet Antonio on s'assenyalaven parts, crec que era una imatge de reixits, perquè quan el metge veu la proposta de diagnòstic i que li assenyala que aquella part és important, com que ja tenim confiança en el sistema, el metge o el professional sanitari és qui a dia d'avui per legislació és el responsable d'aquest diagnòstic, quan veu aquella proposta de diagnòstic automàtic ens informa. Si vos puedo traer un poco. Perdoneu. Sí? Perdoneu. I quan el metge o el professional sanitari rep una proposta automàtica de diagnòstic juntament amb una sèrie d'informació que li han de donar confiança, nosaltres coneixem o demanem confiança, el metge realitza el diagnòstic de forma que si el que veu l'imatge o el que veu en la informació clínica concorda amb el diagnòstic que fa la màquina o que fa el sistema, el metge pot procedir en el diagnòstic i confiar en el diagnòstic que li dona el sistema d'intel·ligència artificial. En canvi, si el metge no confia, el metge haurà de fer, si la màquina, el sistema intel·ligent permet interacció, haurà de demanar més informació en el sistema intel·ligent o s'haurà de diagnosticar d'una altra forma. I crec que és un aspecte important, que no només aquests sistemes fan un diagnòstic, sinó que fan un diagnòstic acompanyat amb una clínica o acompanyat amb informació que és rellevant pel sistema, que això després crec que ho parlarem, però em genera molt de problemes perquè moltes vegades la manera d'interpretar la informació dels sistemes d'intel·ligència artificial no tenen res que veure amb la manera que nosaltres com a persones interpretem la informació i ens marquen com a aspectes o característiques importants, característiques o que els humans no entenem o que mai ens havíem plantejat realment si serien importants o no serien importants. ¿Puc anar a la pregunta? Sí, si quiere contestar la otra. Potser m'he allargat un poc més, perdoneu. Tranquilo. I l'altre, sobretot, per evitar, per assegurar l'equitat i evitar sesgues, biaixos, perdoneu. Clar, l'important, sobretot, és disposar d'un gran conjunt de dades variat. Per exemple, per posar un exemple,
clar, nosaltres no som metges, hi ha moltes coses que no dominem, però quan rebem un conjunt de dades per intentar entrenar un model, normalment aquest conjunt de dades venen de pacients amb patologia. I això ens genera un problema, perquè clar, no tenim la mostra de quin seria el pacient que no té cap patologia. Per tant, és important disposar d'un gran conjunt de dades divers que representi tota la població a la qual té atenció aquell hospital o ha atenció aquell sistema, i sobretot que tingui la màxima quantitat d'informació possible, perquè després nosaltres, els enginyers físics, científics de dades, juntament amb els especialistes mèdics, el que farem serà intentar modelar un sistema d'intel·ligència artificial que doni bons resultats, i quan tenim bons resultats intentar investigar quines són les característiques, la informació que és important, i ja descartarem la informació que no és important, sempre mà a mà amb els experts mèdics. Muy bien, gracias, doctor. Ya que estamos hablando tanto de la importancia de los datos, Irene, ¿cómo nos aseguramos que un dato sea de calidad y relevante? ¿Cómo hacemos? Esto es lo que nos... Eso es lo que es importante. Si pudieras comentar un poco en eso. Bueno, yo pensaría que hay que tener bases de datos referenciales bien etiquetadas. Bueno, como dice, esto es abierto, pero por ejemplo a nosotros nos ha funcionado muy bien con la Sociedad de Radiología Española. Ellos diseñaron unos indicadores de cómo manejar casos de emergencia a raíz del COVID. Ellos tienen en su página web una referencia que hicieron en la junta de la Sociedad de Radiólogos, cómo manejar, por ejemplo, cómo manejar las prioridades de colas cuando llegaban a solicitar, ¿sí? A solicitar una prueba de imagen. Y ellos tuvieron un trabajo muy difícil entre ellos de ponerse de acuerdo cuáles eran los indicadores que podían decir el caso tiene prioridad, el caso tiene prioridad 1, 2, 3. Y eso nos funcionó a nosotros para tener un lenguaje común, a preguntar a ellos, ¿cuál es lo que para ti, por qué tú etiquetas este caso prioridad 1? Porque otro problema que ocurre es que hay incongruencias entre los diagnósticos. O sea, nosotros podemos manejar eso con modelos de múltiples tasadores, pero un mismo radiólogo ve una imagen, la misma imagen 2 veces y etiqueta diferente. Entonces, es una cosa que tú dices, no hay mucha concordancia en el etiquetado de las imágenes. Entonces, yo creo que lo más importante sería tener plantillas, especie de bases de datos curadas, disponibles, además para que puedas competir los algoritmos, porque a lo mejor Antonio diseña uno y Tony diseña otro, y hay que probarla sobre la misma base de datos, no sobre otra adquirida. Esos son unos cuantos problemas. ¿Tú quieres hablar, doctor? A mí me interesa, es que yo soy un médico rupestre, es decir, que trabajo en la medicina básica y entonces me interesan los aspectos prácticos de esto, sí puede ser. Entonces, una pregunta a los 3 expertos, o los 4 expertos que tengo aquí, y que yo no sé si es una pregunta pertinente o no. ¿Qué porcentaje de diagnósticos hechos por la inteligencia artificial no podían haber sido realizados por la medicina tradicional? ¿Qué puertas se nos abre? ¿Cuál es la ventaja diagnóstica, estoy hablando de diagnóstica, de la aplicación de la inteligencia artificial en los procedimientos diagnósticos? ¿Tengo acceso a diagnósticos en patologías que por el método tradicional no habría hecho? Sí, yo por ejemplo tengo una experiencia con una base de datos de referencial en Grecia, que es de meningitis. Cuando el niño llega a la emergencia meningitis no sabe si es bacteriana o viral. Y entrenando un modelo logramos predecir con probabilidad 96%, hasta publicar el artículo, si es bacteriana o viral. Y eso es la diferencia, por ejemplo, entre la vida y la muerte. Claro que tiene un error, por supuesto, por eso es mi pregunta.
¿Qué hacemos cuando cometemos errores? Porque va a cometer errores. ¿Quién no comete errores? Comete errores. El que diga que no comete errores es el, Claro, es el que comete más habitualmente. Pero es un apoyo y es una herramienta más que tiene que aprender a usar el clínico. Como un nuevo antibiótico. Esto viene un poco a la pregunta que le quería hacer a Antonio ahora también, que tiene que ver con todo esto, ¿no? ¿Cómo mejoramos o cómo hacemos para que la colaboración entre los médicos y los científicos, ingenieros, etcétera, sea más fluida, sea mejor para que todo esto se implemente, se vaya implementando, no quede ahí los campos totalmente separados? Bueno, no aportaré res nou perquè quan has fet la presentació en Claudio ho ha comentat, que s'han de crear equips multidisciplinars i interdisciplinars on no els enginyers, els científics de dades, els físics, els matemàtics no són els tècnics que donen una solució en els metges, ni els metges només plantegen problemes, sinó que s'han de formar equips de forma que se creï una simbiosi. Perquè realment un dels grans problemes que tenim quan nosaltres ens proposa intentar solventar un problema utilitzant el model d'intel·ligència artificial és que el llenguatge que utilitzem nosaltres i el llenguatge que utilitza l'usuari, en aquest cas els metges, és totalment diferent i necessitem com a mínim un mes o dos per quan un explica una cosa ser conscient i al final resulta que els equips el micro obert. Sí, quan... Ho giraré un poc. La millor salta-lo. I clar, per exemple, en el nostre grup de recerca hi ha diferents professionals de diferents disciplines, hi ha gent que ve de la recerca en dret, tenim membres del grup que són experts en enginyeria del software i una de les primeres recerques que vam fer quan vam fer la nostra primera implementació d'un sistema d'intel·ligència artificial en el sector mèdic va ser crear un procés, un marc de desenvolupament conjunt perquè ens adonaven compte que el llenguatge no era diferent i a més que quan acabàvem el projecte sí que xerràvem el mateix llenguatge i quan nosaltres xerràvem amb professionals del nostre àmbit veiem paraules que el nostre àmbit no en tenien i és al revés, quan els metges parlaven amb col·legues seus començaven a utilitzar llenguatge que no era. Per tant, el primer de tot és fer un grup multidisciplinar on es parli el mateix llenguatge i això simplement són hores de feina. Després també és molt important, i ho ha comentat en Antoni a la seva presentació, que de qualque manera hi hauria d'haver un repositori públic i que això era una de les coses que volia comentar i ell també ha comentat que és aquest esborrany de la normativa europea en quant a la intel·ligència artificial, que és perquè anem un poc retrasats per estar fent feina, on hi ha les prioritats de cada àrea i els reptes oberts. Per tant, són uns reptes generals de la Unió Europea, però, per exemple, aquí regionalment, a les Illes Balears, estaria molt bé tenir un llistat, un repositori comú amb prioritats a les quals és important per al col·lectiu metge trobar una solució. Per exemple, fa uns mesos estem fent un projecte en el servei de radiologia de Son Espases i ens varen comentar, i ho estàvem estudiant, si m'hi ha molt... Ens varen comentar que, clar, ara els radiòlegs ocupen molta part del seu temps fent diagnòstics i fent informes per tipus d'imatges més complicades que no els ratxits, però que els ratxits, les radiografies, són molt importants, sobretot a atenció primària, perquè a molts centres d'atenció primària hi ha aparells de ratxits i moltes vegades, quan des de l'atenció primària se fa una radiografia, s'ha d'enviar cap al servei de radiologia perquè faci el diagnòstic, faci l'informe per tornar cap a atenció primària. Quan realment molts dels diagnòstics s'ha demostrat que se poden fer en sistemes d'intel·ligència artificial, per tant estaria molt bé investigar conjuntament com a través dels diferents tipus de radiografies que se poden fer en centres d'atenció primària hi ha un sistema que faci el diagnòstic, que proposi un diagnòstic de forma automàtica i a més indicant el perquè d'aquell diagnòstic, de forma que el metge d'atenció primària esperant un dia o esperant el temps que sigui necessari per no haver d'esperar que estigui alliberat el servei de radiologia i pugui rebre el diagnòstic i si en el diagnòstic i en les informacions que se li donen perquè aquell diagnòstic hi confia
pues aquell metge sap quin és el diagnòstic i pot avançar amb el tractament o pot avançar com ell consideri. I en canvi, si no confia en el que li ha donat el sistema d'intel·ligència artificial, si ja envia un avís en el servei de radiologia de l'hospital que li pertoqui perquè facin l'informe un professional perquè el sistema no ha estat capaç de convèncer en el metge primari. Per tant, per fer tot això, que són necessaris recursos. Com sempre, és necessari tenir informació etiquetada, unes bases de dades que abarquin tota la població amb tota la informació que sigui possible, perquè també hem detectat que moltes vegades el diagnòstic, el metge té el seu diagnòstic digitalitzat perquè s'està digitalitzant, però moltes vegades perquè coneix el pacient, perquè hi ha molta informació implícita. I clar, els sistemes d'intel·ligència artificial comencen a poder detectar informació implícita, però si la informació no és explícita, són incapaços de detectar aquesta informació. Per tant, és important tenir conjunts de dades etiquetats, a més, el més amplis possibles, el més explícits, formar grups interdisciplinars entre les dues bandes, però que tots dos treballin a l'uníson i després això, poder saber quins són el llistat de problemes per poder-los abarcar i poder intentar trobar una solució entre tots. Gracias. Y ahora que hablamos tanto de interacción, ¿tú, Irene, crees que, como profesora de la carrera de medicina, que hay que incluir aspectos de inteligencia artificial, que habría que trabajar en el programa nuevo de medicina incorporando estos temas o no? Bueno, darle más, se intenta que los estudiantes de medicina aprendan a tomar decisiones bajo incertidumbre. Eso es importantísimo, porque un paciente, por mucha clínica parecida que tenga y todos los checklists, ha cumplido todos los checklists, cada paciente es único en cierto sentido, es único y justamente hay incertidumbre. Cada humano es único, irrepetible y afecta también su parte psicológica, su acompañamiento del paciente, y eso el algoritmo es muy difícil meterlo. La parte psicológica ya sería como un upgrade de los modelos cuando funcione bien, que esté bien entrenada la parte clínica, la parte de imagen, y luego vendría la parte esta que es más difícil de incluir. Entonces yo pienso que sí, que hay que insistir a lo largo de la carrera, que no sea solo en una asignatura donde se maneja datos e incertidumbre, sino que a lo largo que va creciendo ese médico en potencia, se insista en reforzar la habilidad de tomar decisiones bajo incertidumbre. ¿Y cuáles son las herramientas que está la IA y otras más para tomar decisiones fundamentadas en datos? Creo que, y el otro día lo hablaba con algunos compañeros fuera de aquí, fuera de España, hay una tendencia imparable a que la medicina que estamos haciendo cambie de una manera radical. Y ellos me dijeron, y después lo compartí con alguien que me gustaría que estuviera aquí, pero hoy no puede estar, que es la consejera de Sanidad, que es la doctora García. Creo que hay tres aspectos de la medicina futura y me gustaría que nuestros expertos en inteligencia artificial me dijeran qué puede ayudar la inteligencia artificial. Creo que la medicina del futuro tiene que tener tres aspectos clave, que es precisión, personalización y capacidad predictiva. ¿Estamos de acuerdo? Precisión en el diagnóstico, personalización en el diagnóstico. Este señor y yo podemos quizá tener una patología que si le ponemos solo el nombre parece la misma, pero que no es la misma. Y después, capacidad predictiva. Esta lesión, ¿qué va a pasar? ¿La vamos a curar? ¿No la vamos a curar este tratamiento? ¿Qué opináis, compañeros, que la inteligencia artificial puede hacer en este terreno de la precisión, de la personalización y de la capacidad predictiva de la medicina? La precisión también, entonces hay que incluir datos genómicos, que nosotros en biología computacional y bioinformática estamos, de hecho tenemos un proyecto piloto, que es este análisis del microbioma oral, para tratar de tener muestras de imagen radiográfica y de microbiológica, o sea, de microbios presentes.
y en ese sentido es un poco más personalizado. Sin embargo, como te digo, que acabo de decir, es que también incluye mucho en la interacción social y la mente del humano. Y ahí siempre va a haber un team que nos va a faltar, a menos que nuestros amigos psicólogos y psiquiatras nos ayuden y formen parte del equipo interdisciplinar, porque es verdad que el acompañamiento de los pacientes es fundamental. Y esa es la parte humana que algunos algoritmos quedan por debajo. Antonio, ¿quieres comentar algo? Bueno, en cuanto a precisión, es fundamental, como se ha comentado ya, tener grandes bases de datos abiertas, no solamente de un hospital, sino de la mayor cantidad de datos posibles. Y también es fundamental tener datos que los informáticos llamamos multimodales, es decir, de distintas modalidades, como se ha comentado, de datos genéticos se pueden tener, datos de, no solamente de imagen, sino variedad y cantidad de esos datos. Conseguirlos no es tan fácil, muchas veces, ¿vale? Y no solamente ya por temas administrativos que puedan surgir, sino porque muchas veces no se almacena toda la información de los pacientes, porque en algunos casos no es necesaria para el diagnóstico. Pero el futuro pasa por ahí, por almacenar la mayor cantidad de datos posibles, compartirlos, dejarlos abiertos, por supuesto, tras aplicar algún filtro de privacidad, anonimización, y aplicar sobre todo sistemas que se conocen como multimodales. Hace poco tiempo, unas semanas, ChatGPT ha introducido una opción en la que además de poder dar texto, podemos proporcionarle una imagen. Esa información conjunta de imágenes, perfiles genéticos, etcétera, pueden llevar, pienso, a aumentar muchísimo la precisión y además a contribuir a la medicina personalizada. Bueno, no puc fugir gaire cosa, però simplement està totalment d'acord que realment a dia d'avui tenim les capacitats de càlcul que són accessibles, els algoritmes, tenim algoritmes molt avançats i el codi de botella realment està en les dades. Per tant, de cara a els tres temes que comentàveu, primer de tot, com els companys, les dades és important tenir dades que siguin representatives, multimodals, i crec que també el futur de la intel·ligència artificial, a més d'intentar aconseguir dades, que potser és una part independent de la part d'intel·ligència artificial, és intentar veure per cada tipus de patologia, per cada pregunta que vulguem contestar, quina és la informació que és important, perquè ara simplement tota la informació que teníem l'anem ficant dins els sistemes d'intel·ligència artificial, per exemple radiografies, ficant les radiografies, però potser de les radiografies hi ha una part important de les radiografies. Això és una part de la recerca que ara té tendència d'intentar saber quina és de tota la informació que tenim que és molt valiosa, quina és la informació que ens dona més, ens ajuda més a fer el diagnòstic o a indicar la patologia. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que es momento para abrir, para que la gente haga preguntas. Presidente. En primer lugar, felicitaros a todos porque es muy interesante, además es un tema que está al día, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial se basa fundamentalmente en la estadística, ¿no? Es algo más, lógicamente. Me hace gracia porque en el hospital hablábamos de tortura los datos hasta que confiesen. Es decir, más o menos es un camino para hacer esto. La pregunta concreta es si la inteligencia artificial ya se ha aplicado en el diseño de ensayos clínicos, es decir, prospectivamente. Es decir, que vamos a diseñar un ensayo clínico y la inteligencia artificial probablemente nos pueda dar datos de cómo realizarlo o cosas que no hemos pensado, ¿no?
Sí, efectivamente se ha utilizado y, de hecho, recientemente se está utilizando de manera bastante extensiva para ensayos clínicos. Nosotros tenemos un trabajo bastante anterior, de 2018, en el que clasificábamos la elegibilidad de un paciente para un ensayo clínico determinado en función del historial que tenía el paciente. Es verdad también que los datos, si los torturamos, acaban confesando, ¿vale? Bueno, quiero decir, ha habido casos de modelos de inteligencia artificial que obtienen, por ejemplo, para predicción de neumonía un 98%, altísimo, y luego cuando se ha intentado ver en qué se fijaba el modelo, se fijaba en la R de la máquina o en zonas fuera del pulmón. Evidentemente esos modelos, cuando se han aplicado a datos reales, no han funcionado tan bien. Entonces, es cierto que puede existir ese sesgo que se soluciona normalmente con suficientes datos y con sistemas o mecanismos de explicabilidad que indiquen por qué se ha equivocado ese sistema. Hola, felicitar a la mesa porque ha estado fantástica. Antes de la pregunta, es que se me ha ocurrido al pie de lo que decía el presidente. Yo lo que sí recuerdo es que a mis alumnos, yo soy epidemiólogo y a mis alumnos les digo, si entra basura, sale basura en una computadora. Por tanto, yo lo puedo torturar, pero lo que salga puede ser basura, ¿eh? Porque si entra basura, sale basura, no está ahí. Entonces, yo yendo un poco a la estadística, claro, yo me baso en la estadística, que es lo más sencillito, porque esto, como decía, me supura, no, me supera. Es tremendo. ¿Qué pensáis los tres, por los cuatro, también se lo digo a Claudio, más variables o más casos? Porque yo en estadística, cuando trabajo en modelos multivariantes, como epidemiólogo, claro, yo intento tener casos para tener potencia. Y sobre todo porque necesito esa información. Pero me encuentro con que hay variables que no me aportan nada al modelo. Y claro, tengo que eliminarlas porque me están haciendo un ruido terrible ahí dentro. Y hay gente que sabe que lo que tiene es 100.000 casos y entonces sí que le da algo, por los grandes números, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pensáis? ¿Variables o características que decía Antonio en la presentación, o muchos casos y muchas variables y luego elimino? Y una cosa que me ha gustado, como epidemiólogo comparamos, Antonio, comparamos siempre con algo. Es que si no hay punto de comparación, entonces una base de datos que solo sean patológicos, a mí, ¿qué me parece? Pues que no. Yo quiero ver en la población sano ese factor, ese perfil, esa característica, cómo se reproduce también ahí dentro. Por tanto, necesito bases de datos de sanos y enfermos, porque las bases de datos solo de enfermos está ahí, ¿no? Pero ¿qué pensáis en lo que decía de más casos o más variables? Gracias. Como informático puedo decir que ambas. Cuanto más casos y más variables, mejor. No son independientes. Pero también quería incidir en que dentro de la inteligencia artificial sí que hay métodos de selección de variables que nos indican cuáles son las más correlacionadas con la clase o las que más aportan a la hora de clasificar. Entonces, tener variables extra no es problema porque si se aplican estos filtros se acaban seleccionando. Tener muchos casos es fundamental también, sobre todo para poder generalizar, lógicamente. Yo soy de estadística, así que yo estoy contigo, no me parece, con todo respeto, que hay que torturar los datos para que hablen, porque en realidad la basura grande sale basura y no sirve. Entonces, en realidad, para hacer deep learning, sí necesitas muchos datos, pero para hacer aprendizaje supervisado, más bien smart data, necesitas datos. Por eso es tan importante la comunión entre el experto en el problema y el científico que va a diseñar el modelo, que aprenda. De hecho, bueno, yo voy a hablar de mi religión, yo soy estadística bayesiana y la estadística bayesiana piensa que hay que modelizar, que no solo se toma la información de los datos,
sino que hay que modelizar toda la información previa a través de una distribución de probabilidad y combinar eso. Y ahí es que, y eso se combina de manera multivariante, porque hay relaciones, interacciones entre todas las características que te van haciendo perfiles. Por ejemplo, el algoritmo de Random Forest, árboles aleatorios, que te vas segmentando correctamente, tomando en cuenta las correlaciones existentes. No se puede obviar eso. Yo solo quería comentar una cosa, que ya que me mencionaste, Tony. En un trabajo que hicimos en COVID hace unos años, por supuesto colaboramos con los médicos y los médicos nos sugerían qué variables utilizar, porque si tú no tienes datos suficientes tienes que descartar. Entonces tomábamos en cuenta la conclusión que ya eran muchas, que para humanos sacar conclusiones de muchas variables no es fácil. Y cuando dejamos que el algoritmo buscara cuáles creía el algoritmo que eran mejores, normalmente lo hacían mejor que nosotros. Eso quiere decir que, pero no nos tenemos que sentir mal. Los humanos no tenemos capacidad de leer 20 variables y asociarlas a la vez. No nos da el cerebro para eso. El algoritmo lo único que hace es eso y está entrenado solo para hacer eso. Con lo cual, yo creo que al contrario, hay que aprovechar que nos haga ser mejor que nosotros y después discutiremos si nos quedamos con lo que él dice o no, pero por lo menos aceptarlo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En salud pública, que es donde, como sabéis, se gestionan muchas de las causas de las enfermedades, perseguimos la democratización del dato. Entonces, los datos no salen de los silos que tenéis puestos. El otro día estuvo aquí Alberto Granados, el presidente de Microsoft, y habló de la disrupción de la inteligencia artificial. Y la semana pasada en Madrid hablando con Chris Webb, que fue uno de los gurús del Power BI, del Business Intelligence, que ahora han abierto el Fabric, ¿no? La plataforma Fabric. Entonces, lo están comercializando como la gran panacea para el futuro. En este caso, en salud pública, es donde nosotros estamos buscando estos datos que puedan ayudar a establecer predicciones. ¿Cómo veis esta comercialización del dato a través de estas grandes plataformas que se están comiendo el mundo? Porque es así. ¿Cómo lo veis? Es complicado, es una respuesta, no es fácil. Pero venga, Antonio, comenta, venga. Bueno, en el caso de Patches, por ejemplo, que era la base de datos de radiografías que he mencionado, se incluía una cláusula que solo se podía usar para investigación y no para fines comerciales. Hay datos que se pueden publicar de esa forma, en abierto, sin mucho problema, y que pueden contribuir a la mejora, digamos, social, sin ser propietarios de una empresa. También tengo que decir que con esos datos pues, estamos ahora mismo trabajando con Microsoft para crear modelos, pero en cualquier caso van a ser abiertos. Van a ser abiertos porque pensamos que es fundamental para el avance social. Tenemos una pregunta ya, ¿no? Enhorabuena de la parte que he escuchado porque he llegado un poquito tarde. El doctor Rosselló, soy urologo, y entonces hace pocos días estaba en Barcelona en un congreso de una sociedad a la cual pertenezco, y cuando hablaba con gente entre los 40 y 50 años, de 30 a 50 años, les preguntaba algo que sabemos los que tenemos ya 50 años, 58 años de médico, hace 58 años que soy médico. Entonces tenían que recurrir a Internet, tenían que recurrir a su inteligencia artificial porque no tenían conocimientos sólidos de la medicina del trato. Ya no hablemos del humanismo. Cantidad de médicos entre 30 y 40 años, que podría nombrar nombres, pero no lo voy a hacer, pues ven al paciente con el ordenador. No lo miran, no ven los ojos, no diagnostican y no los tocan. Cuidado con la inteligencia artificial. Yo la tengo en mi teléfono desde hace 8 meses, me sirve muy bien para hacer poesía, glosas, lo que quiera, ¿no? Pero cuidado, todo esto que necesitamos, que me habéis, no diré en términos un poco cariñosos, un poco los pelos de punta, necesitamos mucho tiempo para que esto nos dé fiabilidad y decidamos operar de esta manera o tratar de esta otra manera. Y esto es lo que yo entiendo que a la gente joven que está en la universidad se debería abrir este campo de la humanidad en medicina.
Esto es así. Hipócrates en su primer aforismo ya lo decía. Decía que la vida es corta, el arte es largo, el juicio dificultoso y la experiencia falaz. No basta que un médico lo haga todo muy bien si el contorno de su familia, el mismo paciente, etcétera, no tienen el mismo objetivo. Y este es un poquito lo que es la máxima mía para trabajar. Pero les felicito porque me ha gustado mucho. Bueno, muchas gracias por la reflexión, por supuesto. Yo creo que tanto Irene como yo, que los dos damos clases en medicina en primer año, yo lo primero que les digo es que lo que tienen que aprender a hacer sobre todo es empáticos, críticos, razonar y memorizar ciertas cosas. Ahora yo creo que es el momento que tenemos que definir qué es lo que hay que aprender, no solo en medicina, en muchas otras carreras, cómo hay que replantear las carreras para el futuro, porque eso de dejar de memorizar no es ninguna solución, pero tampoco es una solución a lo mejor memorizar todo lo que hacía falta memorizar antes. Entonces yo creo que es el momento de que gente que sabe mucho y que es muy inteligente se sienten a pensar qué queremos enseñar a nuestros hijos cuando no sabemos dentro de 5 años qué es lo que van a hacer muchas veces. O sea, Irene, si quieres comentar algo. Yo pienso que eso, la calidad humana de un médico no la va a superar. Un paciente mayor, por ejemplo, que tenga una condición ya irreversible desde el punto de vista médico, el sentirse atendido y sentirse cuidado tiene como un efecto placebo de ayudarlo. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Rosselló, de que sí, que eso no se puede olvidar y es una competencia transversal que intentamos que los médicos no se deshumanicen, no pierdan la motivación por la cual deberían haber escogido el grado, no porque tienen nota alta, sino porque de verdad quisieran ayudar a sus pacientes. En mi opinión, y al hilo de lo que ha dicho el doctor Rosselló, y lo dije ayer por la tarde en una entrevista, lo que tenemos que hacer es redefinir nuestra actitud social, nuestra actitud laboral, nuestra actitud familiar. Sí. Esto es lo que tenemos que hacer, porque no podemos actuar igual ahora que hace 30 años. El proceso de reeducación es imprescindible de nuestros jóvenes médicos, de nuestros jóvenes abogados, de nuestros jóvenes electricistas, de todo el mundo. Es decir, el contexto en el que vamos a vivir, especialmente nuestros hijos y nuestros nietos, va a ser absolutamente diferente al nuestro. El papel que pueda tener entonces en esta nueva convivencia instrumentos tan importantes como la inteligencia artificial es lo que en este momento tenemos que resituar en nuestro trabajo, ¿no? Pero no perdamos de vista que lo importante cuando trabajamos o cuando nos divertimos o cuando hacemos una tertulia no es el ordenador y el móvil, es mirar a la cara a la gente y cogerla de la mano, ¿no? Yo esta mañana estaba desayunando en la cafetería a la que voy y a mi lado había sentada una pareja, un señor y una señora de una edad intermedia. Muy bien, los dos con su móvil y yo os puedo jurar, compañeras y compañeros, que no se han mirado a la cara ni se han dirigido la palabra en los 20 minutos que han desayunado. Esto a mí me parece gravísimo, pero gravísimo. Hay un artículo de Francisco Villar en El País de anteayer que dice, por favor, no permitáis que la gente de menos de 16 años utilice móviles. No lo permitáis, porque el daño que se hace a esta gente es irreversible. Entonces, yo no quiero ser dramático, por favor. Creo que estamos en un área de una mejora enorme de nuestra capacidad de ser y de nuestra capacidad de estar en la medicina, en la abogacía, en la arquitectura, donde sea. Pero que esta capacidad la tenemos que trabajar desde el punto de vista de la empatía más intensa con la persona que tenemos al lado, con la persona que tenemos enfrente, porque si no, perderemos la vida. Lo siento. Creo que es una excelente reflexión.
consideración para terminar la mesa. Quiero volver a agradecer a Antonio, a Irene y a Antoni que hayan estado hoy con nosotros y a todos vosotros por estar aquí. Buenas noches.